El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios, y por lo tanto todo es revelación y gracia y enseñanza. Pero hay fragmentos dentro de esta palabra de Dios donde esa revelación, esa enseñanza están condensadísimos. Este pequeño, corto texto, esta perícopa que acabo de leer, el capítulo 1, versículos 26 al 38 de San Lucas, es algo ante lo cual hay que ponerse de rodillas, porque estamos ante la descripción de la encarnación del Hijo de Dios. Siglos, milenios de historia de la humanidad encuentran aquí la explicación y la respuesta divina. El hombre se separa de Dios. ¿Por qué? Primer pecado, porque el hombre quiere ser Dios. Esta fue la tentación: seréis dioses. Y esta manzana la comieron Adán y Eva. Eva quiso ser diosa. Seréis dioses. Dios os tiene miedo. Dios es tu rival. Tienes que quitar a Dios de su puesto para colocarte tú. Endiósate. Lo estamos oyendo todos los días. Endiósate. Tú vales mucho. No te valoran lo suficiente. Tu marido no te comprende. No sabe la suerte que tiene contigo. Tu mujer no se da cuenta de que otros no se portarían como tú te portas. Y todos los días se va inflando el globo de la soberbia en nuestro corazón. Y no solamente en las relaciones conyugales, los hijos con los padres con los hijos, los amigos, los hermanos, en el trabajo. Todo es un globo de soberbia que se infla. Tú vales mucho, tú vales mucho, tú vales mucho. Vas al médico, vas al psicólogo y lo primero que te dice: tienes que cuidarte. Y hasta nosotros mismos hemos caído en esa trampa, y cuando nos despedimos, en lugar de decimos adiós, encomendándonos a Dios, decimos: cuídate, cuídate, dedícate a ti mismo. Tú vales mucho, eres muy importante. ¿Te das cuenta de la suerte que tienen los demás por haberte conocido? Postrados a tus pies tendrían que estar todos los días, alfombra para tus pies, y aún así tendrían que darte gracias porque te limpia los pies en ellos. Esto es lo que nos está diciendo la humanidad continuamente. Este globo que se infla de la soberbia quiere ser Dios. El primer pecado, siempre repetido. Y nos encontramos con una mujer, si el primer pecado entró de la mano de una mujer, tenía que ser una mujer aquella por la cual nos viniera la gracia. Y nos encontramos con una mujer que dice que no quiere ser Dios, que no quiere destronar a Dios para colocarse ella,
que rechaza las mil insinuaciones, no solamente las explícitas, sino estas otras más cotidianas y más implícitas, de divinizarse, autodivinizarse. Esta mujer, esta maravilla de la creación, esta mujer se atreve a decir: yo soy un ser humano, no quiero ser otra cosa más que un ser humano, estoy feliz con ser un ser humano, no quiero endiosarme ni que me endiosen, soy un ser humano. Más aún, me coloco en mi lugar, y mi lugar es ser la sierva, la esclava del Señor. Milenios desde aquel primer pecado, milenios presentados aquí y desarrollados en unas cuantas líneas preciosas, doradas, que todos nosotros, sinceramente, tendríamos que aprender de memoria. Aquí está la esclava. Eva es historia ya. La nueva Eva, la Virgen María, se presenta delante de todos nosotros como el modelo. Yo no quiero ser Dios, soy una criatura de Dios, feliz por ser criatura de Dios. Además, soy un hijo de Dios por el bautismo, orgulloso y honrado de haber sido admitido a este don inmerecido. Y además, Dios me ama tanto que me perdona todos los días. Y además, Dios me ama tanto que se queda en la Eucaristía para ser mi alimento y mi consuelo y mi fuerza. Y además, Dios me ama tanto que me ha abierto las puertas del cielo por su divina misericordia. Quiero ser el siervo del Señor, imitando a María. Y hoy lo proclamamos. Nosotros somos el pueblo de los siervos de Dios. Somos el pueblo que dice a este mundo absolutamente soberbio, a este mundo donde el demonio triunfa, porque triunfa la soberbia. Somos el pueblo que dice: yo no soy Dios, yo no quiero ser Dios, yo no le tengo miedo a Dios, yo no quiero derribar a Dios de su trono, quiero que esté ahí, porque ese es su sitio, y yo me pongo a los pies de Dios sin ningún miedo, de rodillas ante Dios, diciendo: tú eres Dios y yo no, y estoy encantado de que esto sea así. Quiero ser, Señor, tu siervo, como María. Y ser el siervo de Dios implica lo que Dios después me va a enseñar. Por ejemplo, respetar las leyes morales. Y si no soy capaz de respetarlas, pedir perdón por no haberlas respetado, pero no engañarme a mí mismo diciendo: esto está bien, o el pecado no existe, o puedo hacer lo que me dé la gana. Esto es lo que nosotros hoy proclamamos. También recordamos otra cosa. Se nos olvida que hubo dos inmaculadas. Dos. Eva fue creada inmaculada, no concebida inmaculada. Fue creada inmaculada. Y pecó. María fue concebida inmaculada y no pecó. No solo estamos recordando hoy el dogma de la inmaculada concepción de la Virgen María, sino que también estamos diciendo que María fue llena de gracia durante el resto de su vida. Podía haber sido concebida sin pecado y haber pecado después. Eva fue creada sin pecado y luego pecó. El no tener pecado no le hacía inmune a la tentación y por lo tanto al pecado. El propio Cristo fue sometido a la tentación. No pecó, pero conoció la tentación. No podemos, por lo tanto, pensar que María no la conoció. Y no voy a meterme en vericuetos de cuáles fueron las tentaciones de María, que el Evangelio no cuenta. Pero estoy seguro, completamente seguro, de que las tuvo, y sobre todo las tuvo, por ejemplo, aquel Viernes Santo, cuando veía a su hijo crucificado y tenía que preguntarse: ¿dónde está el Padre Dios ahora? O las tuvo cuando llegó a Belén embarazada y no había sitio en la posada. ¿Dónde está la promesa de ser la madre del Mesías? O la tuvo cuando tiene que coger a su niño y marcharse con su marido a toda prisa hacia Egipto porque iban a matar a la criatura. Y así en tantos otros momentos. María se mantiene en gracia. No solo es concebida sin pecado, se mantiene sin pecado. Nuestro pueblo, con esa sabiduría que tiene el pueblo, decía que hoy era la fiesta de la Purísima. Es decir, no solamente la concebida sin pecado, sino la que está siempre sin pecado, la Purísima. Ella es la llena de gracia. Fijaros que en el texto que he leído ya se hace la enunciación del dogma, porque el ángel, cuando la saluda, la dice: tú eres la llena de gracia. Llena, no casi llena, o un poquito llena, sino la llena de gracia, la Inmaculada.
Y ella se mantiene así. Y esto a nosotros nos invita a decirnos a nosotros mismos, yo tengo que parecerme a mi madre. Es decir, yo tengo que luchar para estar en gracia de Dios. Y luchar para estar en gracia es una empresa que tiene dos formas de aplicarse. Rechazar el pecado y levantarte si has pecado. Rechazar el pecado, secundando la gracia de Dios, y levantarte si has pecado, diciendo, perdóname Dios mío, quiero volver a empezar, me acojo a tu infinita y divina misericordia. Dos cosas, por lo tanto, en la fiesta de hoy. Primero, María nos enseña el camino de la humildad. Yo no soy Dios, yo no quiero ser Dios, yo no valgo lo que creo que valgo, lo que algunos dicen que valgo, yo valgo lo que valgo delante de Dios y nada más. Soy un ser humano. No quiero que nadie me divinice y no quiero divinizar a nadie. Soy un ser humano, solo Dios es Dios y yo no soy el rival de Dios que quiere quitarle de su sitio. Soy un ser humano y estoy muy feliz con ser un ser humano. Dios es Dios y yo quiero decir, como María, estoy a los pies de Dios, soy su siervo, gozoso y orgulloso de poder servirle. Segundo, tengo que luchar para mantenerme en gracia y lo hago secundando la gracia de Dios que me invita a rechazar el pecado o levantándome si caigo pidiendo perdón por mi pecado. Este es el mensaje resumido de esta fiesta de la Inmaculada. Me vais a permitir que hoy añada una cosa más, que normalmente no lo hago y todos los años celebramos esta fiesta, pero creo que este año tengo el deber de decirlo, porque hoy, además de ser la fiesta de la Inmaculada, es la patrona de España. Hace unos días, esta semana, el cardenal Cañizares, que fue primado de España, porque fue arzobispo de Toledo, ha escrito un artículo llamando la atención a los españoles. Él está en Roma, es prefecto de la congregación del culto divino, pero ha escrito una carta como español, pidiendo a los españoles que nos hagamos cargo del momento difícil que atraviesa nuestra patria. Difícil en la economía, crece el paro por desgracia. Difícil, lo sabemos, y a esto se refería el cardenal, por las amenazas de ruptura interna. La petición abierta, sobre todo en los últimos meses, por parte del gobierno autonómico catalán de independizarse, es un reto para esta unidad de la patria. No es mi interés meterme en asuntos políticos y lamento que algunos obispos catalanes sí que lo hayan hecho y además utilizando a la Virgen María como hizo no hace mucho un obispo catalán. No voy a entrar en ese sendero que si condené en él y critiqué en él, no quiero yo recorrerlo. Pero sí que quiero decir que la unidad es un valor y que hoy el Día de la Madre, como cualquier madre, la Virgen quiere que sus hijos estén unidos. Y no creo que ninguna madre esté contenta de que hijos suyos, hermanos entre ellos, estén enfrentados, enfadados y no se hablen. Y por lo tanto creo que, y repito, cito al cardenal Cañizares, creo que el futuro de España pasa por la unidad. Y que unidos ganamos todos. Y divididos perdemos todos. Y que a pesar de que siendo de Madrid te dan muchas patadas, y no sé si los de Cataluña pensarán que siendo de Barcelona también, pero de luego siendo de Madrid te dan muchas patadas y a veces resulta muy antipático y muy incómodo escuchar una y otra vez que no te quieren. A pesar de eso, repito, la unidad es un valor. Y es un valor que en nuestro caso lleva más de 2000 años de historia. No solo 500, que ya son muchos desde los Reyes Católicos, sino más de 2000 años de historia. Es un valor y hay que cuidar mucho de no destruir esos valores que llevan tantos siglos y que por lo tanto han sido tan útiles. Es un valor la unidad. En el Día de la Madre, en el Día de la Virgen María, patrona de España, tenemos que reivindicar el valor de la unidad. Yo creo que la Virgen nos quiere unidos, porque la Virgen quiere que todos sus hijos estén unidos y que no estén enfrentados entre ellos. María, modelo de humildad. María, que permanece en gracia rechazando el pecado. María es también la Madre común que nos pide que hagamos el esfuerzo por estar unidos, aunque a veces nos cueste un poquito estar unidos a aquellos que no quieren estarlo. De pie, por favor.